Y así le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas. Jaime, muchas gracias por recibirnos aquí. Muchas gracias a ustedes. Jaime, en octubre pasado se dio una manifestación fuerte aquí en el Ecuador. Nosotros como Poder ATC apoyamos su lucha indígena, vimos que fue en verdad un movimiento fuerte y se posicionaron políticamente. Y algo que resalta su lucha es que son la única organización que puede mover miles de personas. Aunque la gente diga que ustedes representan electoralmente el 7, el 8%, ustedes demostraron que son la fuerza más grande política a nivel nacional. ¿Cómo podemos explicarles a los jóvenes que van creciendo, que van conociendo de la historia, cuál fue su accionar durante estas manifestaciones? Mire, siempre, primero, yo vengo de un proceso importante y reconozco la lucha histórica del movimiento indígena que es la CONAIE. Ustedes saben la historia del movimiento indígena. Claro, prácticamente siempre hemos dicho que la CONAIE ha tumbado gobiernos. Pero yo en cambio digo todo al contrario. La CONAIE nunca ha tumbado gobierno, sino que los gobiernos se han dejado tumbar por malas decisiones, por violentar los derechos de los pueblos y también del pueblo ecuatoriano. En lo cual yo siempre he venido construyendo procesos, la única forma, ¿no?, de buscar, de construir, ¿verdad? Ustedes saben de que con la Constitución del 2008, el Ecuador se posiciona como un Estado plurinacional. ¿Y ahora cómo se construye eso? Para construir necesitamos participación, decisión colectiva, con la participación de los pueblos. Pero sin los pueblos y nacionalidades no hablaríamos de un Estado plurinacional. Tampoco sin la participación de la juventud, de las mujeres, de los académicos, de los profesionales, de los campesinos, de los agricultores, de todos los sectores sociales, no podríamos diseñar un proyecto o un plan de gobierno. ¿Con quién gobiernas? El gobierno tiene que gobernar con el pueblo, pero ese gobierno tiene que ser bajo decisión colectiva de la gente, ¿verdad? Y es por eso es que dijimos desde el inicio, cuando tomamos la decisión del día 23 de agosto, en Cantón Archidona, en la provincia de Napo, primero dejamos sin efecto el diálogo político con el gobierno nacional, porque nunca dio resultado. La juventud de hoy busca mejores días. La juventud de hoy tiene fortaleza, tiene propuestas importantes, pero no han sido tomadas en cuenta por los gobiernos, no solamente por el gobierno nacional, sino también por las autoridades, diríamos, como municipios, como gobiernos provinciales. Piensan de que la juventud no tiene esa línea base de plantear propuestas para un cambio profundo del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, Jaime, lo que nos preocupa a nosotros como medio de comunicación y como jóvenes de igual manera, es que los jóvenes han dejado la lectura de lado. Y claro, vieron que las manifestaciones decían que fueron violentas. Una manifestación, si tiene que ser violenta o no, se dará en ese momento. Pero claro, los estudiantes de la Universidad Central salían a marchar como siempre han salido representando a la Universidad Central, mientras que otros jóvenes salían a apagar las dantas con agua. Entonces decimos nosotros, ¿cómo Jaime Vargas puede decirle en una palabra, qué puede decir a los jóvenes, por qué se representa la manifestación en un paro nacional? ¿Cómo se representa? Mire, hay definiciones. Usted puede definir qué es la movilización. Tiene otro concepto. Cuando hablamos de una marcha, cuando hablamos de una paralización, cuando hablamos de un levantamiento. Esta vez fue una paralización y levantamiento de los pueblos, ¿no? Yo creo que la acción que hizo la juventud fue porque durante estos 12 años la juventud ha estado indignado porque no ha habido procesos importantes. Imagínate, mi querido o mis queridos jóvenes, hay miles y miles de jóvenes que no han tenido la oportunidad, ¿no? Y miles de jóvenes que no han tenido la oportunidad de ingresar libremente en las universidades. Y yo creo que eso fue la decisión, la berraquera de defender y sumar esta lucha histórica, ¿no? Y yo creo que eso fue la valentía. Y yo, ese momento,
no eran jóvenes indígenas, sino eran jóvenes indígenas, mestizos, afros, montubios, que me decían, señor presidente, es el momento de unidad. Por eso hoy también vengo diciendo, cuando dicen hubo infiltrados, hubo el correísmo, ¿y cómo creen que hubo ahí infiltrados o correísmo? Y si hubo, ¿cómo se los controlaba? ¿Cómo controlas? ¿Cómo identificamos si era un pueblo que se levantó porque estaba indignado, que siempre ha estado marginado, siempre ha estado, diríamos, perseguidos, ¿no? Usted sabe, durante todo este 12 años de represión, ¿no? Entonces, yo creo que fue para nosotros un momento importante, un momento histórico. Por eso, este momento el gobierno quiere posicionar que el levantamiento indígena, que la propuesta de la CONAIE, no es así. Estimado Jaime, ¿usted se siente perseguido por la investigación que se le abrió a usted y a Leonidas Issa desde la Fiscalía? Yo digo, esta persecución es más política. ¿Sí? Y ¿ven a Jaime Vargas como un posible candidato a la presidencia? Yo creo que un miedo. Hoy el pueblo, cuando no voy a hablar solo como indígena, sino el pueblo campesino, agricultores, estudiantes, indígenas, nacionalidades, transportistas, diríamos comerciantes, todos y todas nos hemos unido y como que nos hemos despertado de este momento. ¿Sí? Y por eso yo digo, Jaime Vargas no debe a nadie. Jaime Vargas se debe al pueblo. Estoy aquí y voy a estar aquí, nunca me voy a correr, estaré aquí en esta oficina y camino libremente. No tengo miedo a nadie, ni al mismo gobierno, porque así tenemos que ser los ciudadanos. ¿Usted piensa crear una agenda política de aquí a miras a 2021 con los pueblos y nacionalidades? Mire, hay un proceso importante. Porque la CONAIE resaltó como un actor político fundamental después de las manifestaciones. Es así, es importante. Mire, he estado yo caminando esta semana, fin de esta semana he estado por Guayaquil, he estado por Milagro, después por la Sierra, después de la Amazonía. Mire, mucha gente, organizaciones sociales que no son estructuras de la CONAIE, me han dicho, vea, señor presidente, somos hoy, siento y seré de la CONAIE. O sea, dice la gente mestiza, gente de la ciudad, gente campesina. Y también me han dicho, vea, señor, hasta me han dicho Jaime Presidente 2021. Les digo, miren, hermanos, yo nunca busco ser candidato, pero si el pueblo decide, si el pueblo dice, Jaime Vargas tiene que ser, o si el pueblo dice, Leonidas tiene que ser, estamos dispuestos para servir al pueblo ecuatoriano, dispuestos. Perfecto, Jaime. Usted, dentro de todo este proceso político, porque ya es un proceso político, ¿cuál sería 3 ejes fundamentales para finalizar con la entrevista? 3 ejes fundamentales que usted ve que necesita el país, porque en verdad en materia de seguridad, de empleo, en el agro, el país está al borde de una crisis. ¿Usted cómo solucionaría o qué propuestas daría usted? Mire, yo he estado, es algo, mucha gente dice que sí, es la verdad. Yo digo, revisemos toda la estructura política del Estado primero. ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Qué instituciones tenemos? Porque para mí, a veces yo exagero con decir, hay más instituciones que el número de ciudadanos ecuatorianos. Y que hay instituciones que a veces no han generado desarrollo. Y demasiada burocracia. Sí, demasiada burocracia. Claro que también cerrar instituciones va a generar de que va a haber despidos, ¿no es cierto? Pero tenemos que buscar otras alternativas. Segundo lugar, lo que he dicho es solamente pongamos en tema de educación. ¿Qué hace Cenecit? ¿Qué ha hecho para la juventud? Entonces tenemos que revisar. Tercer lugar, lo que he dicho es que hay que revisar, y lo digo abiertamente, tenemos que revisar los proyectos estratégicos. Si tenemos que nacionalizar el petróleo, tenemos que nacionalizar. Claro que habrá problemas, pero tenemos que definir, consultar al pueblo ecuatoriano y adelante. Tenemos que reactivar, tenemos que buscar inversiones, traer inversiones extranjeras. No solamente que pongan negocios, sino, mire,
Hoy en el mundo se está debatiendo tema de calentamiento global. Hay recursos importantes en tema de conservación, ¿no? Tenemos 15 nacionalidades, 18 pueblos, hay cultura, hay identidad, tenemos recursos, en nuestras 3 regiones. ¿Y por qué no aprovechamos de eso? Industrialización de materia prima en nuestras comunidades. Podríamos pensar a ese nivel. Y yo digo, a ver, si usted va a graduarse de ingeniería en turismo, entonces yo quiero que usted vaya a una comunidad, en vez de hacerme un tesis escrito nada más, me implementas un proyecto pero que quede funcionando. Perfecto. ¿Verdad? Queda funcionando en una comunidad, genera empleo, genera ingreso para el Estado. Entonces eso nos va a permitir. Por eso yo digo, una vez un catedrático de la Universidad de San Francisco decía, la propuesta de la CONAIE no tiene sentido, es una barbaridad que no sirve para nada. Pero ¿qué ha hecho la universidad para las comunidades? ¿Qué han generado? Entonces hay que cambiar la política también de educación superior, ¿no? ¿Verdad? No podemos permitir que nuestros jóvenes ecuatorianos se gradúen con tesis de copia y pega. ¿Educación superior o reformar la educación desde la primaria? O sea, reformar el sistema de educación nacional. Tenemos que reformar, ¿no? Porque los jóvenes ya van formados de las universidades con una mentalidad un poco retrógrada también. Mire, por eso digo, hay que reformar para que todo esa preparación vaya orientado a un concepto de plurinacionalidad. A ver, en la Universidad Central están dando idioma shuar. Existe un curso dentro de idiomas. Sí, porque en la Constitución del Ecuador dice que hay 3 idiomas oficiales. Y tiene que ser una obligación, una política, ¿no?, de que en todas las instituciones educativas, superiores, tecnológicos, colegios, escuelas, se den estos idiomas. ¿No? Más allá de que están dando francés, inglés, italiano, alemán. Sino eso es nuestro deber. Solo entendiéndolo a ese nivel, hermanos, o juventud, vamos a entender cuál es el concepto de un Estado plurinacional. Al decir Estado plurinacional no significa de que estemos como nos tratan, ¿no?, de un emplumado, un indígena con poncho, con anaco, ya. Eso es Estado plurinacional. Estado plurinacional va más allá de eso, de tomar decisiones conjuntas, de que el gobierno planifique con el pueblo, de que haya una participación efectiva en las decisiones, en formulación de leyes, de normas, de decretos, en todo sentido, de que usted como joven estés de acuerdo en el sistema de educación superior, ¿verdad? Que el agricultor esté de acuerdo o avalicen de que esta política agraria estamos de acuerdo, vamos por ese camino. Entonces eso nos va a permitir generar. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? ¿Qué no ha hecho, mejor dicho? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Turismo? ¿Qué ha hecho el Ministerio del Ambiente? Que solamente pasan entregando licencias ambientales a los transnacionales. Hasta ahí han llegado. Y no hay una política efectiva, ¿no?, de que planifiquen de acuerdo a la realidad del pueblo ecuatoriano. Y no es posible que el Ecuador se deje imponer por las empresas transnacionales. Y hoy lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tienen que poner condiciones el Fondo Monetario Internacional? El Ecuador tiene que poner condiciones. ¿Cómo quiere que nosotros? Bueno, si quieres préstame. Y la entrada del fondo, la entrada del FMI a los países nunca ha sido positiva. No, en la historia. Haití. Y otros países. Lo que pasó en Argentina recientemente, Argentina, con Macri. Chile, Brasil, otros estados que han tenido vinculación con el Fondo Monetario Internacional han tenido problemas. Incluso en Europa. En Europa, está en España. O sea, yo creo que a ese nivel tenemos que pensar y yo creo que es importante también rescatar esto. La juventud de hoy es el futuro, eso nos dice el gobierno, ¿no? La juventud es el futuro del país. Pero si no dejamos participar a la juventud con esos nuevos iniciativas, proyectos, ideologías, ¿no?, ¿cómo creen que van a ser futuros de mañana? ¿Cómo queremos que sean los que construyan al Estado?
Entonces, de nuestra parte, y yo digo siempre, la juventud tiene que ser la que genere este espacio, pero que también vaya acompañado de los viejos, siempre decimos eso en nuestras comunidades. Quien tiene la experiencia. Tampoco ahí votado a nuestros líderes históricos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ha sido importante este proceso, y hoy, como ayer nomás nos decían antes, la patria era de todos, hoy nos dicen gobierno de todos, pero hoy le digo que la CONAIE es de todo el pueblo ecuatoriano. Perfecto. Adelante. Listo, Jaime, queremos agradecerle por este espacio, invitarle de igual manera en unas semanas a otra entrevista, felicitar por su lucha, ¿no? Más que todo porque una lucha, ninguna organización política en nuestro país ha demostrado una lucha constante. Para terminar también con esto, digo. Sí. O sea, yo creo que los ministros siempre, toda la vida han sido intocables. Y nunca esperaron que un indígena, Jaime Vargas, que viene desde la selva, donde no hay ni vías, donde no hay internet, que se preparó en una comunidad, en una escuela de choza, vino a decirlo a los ministros vagos. Eso para mí es importante. ¿Hay algo de lo que se arrepienta Jaime Vargas? ¿No? Yo creo que hoy decimos, y al final los ministros, ¿quiénes son los ministros? Son obreros, son funcionarios, son servidores del pueblo. Encargados nada más. Son encargados que tienen que cumplir y tienen que escuchar lo que dice el pueblo. ¿Quién es el presidente de la República? Encargado del poder. Encargado. ¿Quién le dio el poder? El pueblo. El pueblo. Entonces, el poder, es decir, Jaime Vargas es presidente de la CONAIE. ¿Quién elige? El pueblo. A mí me prestaron el poder para yo dirigir, pero consultando, construyendo de manera participativa. Eso es lo único que hay que posicionar. ¿Sí? Si es que el gobierno no cambia su perspectiva económica y su perspectiva política, ¿cree que sea necesario salir nuevamente a las calles? Mire, no dice Jaime Vargas, dice el pueblo ecuatoriano, la juventud, los campesinos, los agricultores, los artesanos, los transportistas, los pueblos y nacionales se han manifestado, señor presidente. Estamos dispuestos. Vea, yo estoy en Napo, ¿cómo es en Orellana anteayer? Dice, convoquen, no convoquen los dirigentes, el pueblo se levantará por sí solo. Han perdido el miedo el pueblo ecuatoriano. Y eso se demuestra en la aceptación al presidente, menos del 15%. Claro, menos del 15%, hoy la CONAIE, ¿cuánto por ciento tiene de aceptación? Hemos hecho una encuesta, estamos haciendo algunas encuestas dentro de Poder ATC, la lanzaremos la siguiente semana para saber el conocimiento de la CONAIE. Muchas gracias, Jaime Vargas, queremos agradecerle. Esto fue A Poder ATC, nos vemos la siguiente semana.